Buenos días, nosotros somos el grupo número 9 de la materia de probabilidad estadística fundamental. El día de hoy vamos a exponer el muestreo estratificado. Mi nombre es Yuri Paola Arias. Mi nombre es Jason Velandia. Mi nombre es Luis Carlos Balcázar. Mi nombre es David Fiquitiva. Mi nombre es Juan Felipe Cárdenas. Y mi nombre es Rafael Ruiz. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico donde la población se divide en base de variables en diferentes grupos o estratos que sean mutuamente excluyentes. Para cada elemento se asigna una población o un grupo y se toma el muestreo de este grupo para aplicar un muestreo aleatorio y así obtener los resultados que se desean. Los criterios para los grupos a elegir dependen del nivel económico, nivel de estudios, lugar de procedencia, etc. Las poblaciones se segmentan por tres razones. La primera, para aumentar la precisión muestral y de eficiencia, controlando las variables que generan errores. La segunda, proporcionar datos necesarios. Y la tercera, se pueden aplicar diferentes procedimientos. La precisión del muestreo estratificado llega en que la varianza del estimador de la muestra es igual o de menor valor al obtenido en un muestreo aleatorio simple, por lo cual el muestreo estratificado es igual o más preciso que el muestreo aleatorio simple. De igual manera, la precisión es igual en ambos procedimientos cuando cada estrato presenta la misma dispersión que la generada mediante la selección aleatoria simple. Los usos del muestreo estratificado, el primero, se utiliza el muestreo aleatorio estratificado cuando el investigador desea resaltar un subgrupo específico dentro de la población. Esta técnica es útil en tales investigaciones porque garantiza la presencia del subgrupo clave dentro de la muestra. Otro de los usos es tomar la población y, basados en un solo pequeño grupo, poder resaltarlo para evidenciar características bastante desproporcionadas en comparación con el resto de la población. Los investigadores también emplean un muestreo aleatorio estratificado cuando se quiere observar relaciones entre dos o más subgrupos. Con la técnica de muestreo aleatorio simple, no se está seguro de si los subgrupos son representativos de manera equitativa. Otro es para hacer un estudio sobre cómo cambia el resultado de la muestra en cada uno de los grupos, siendo pues esto lo más usual. Otro uso es que con el muestreo estratificado el investigador puede probar de forma representativa los grupos más pequeños y más inaccesibles de la población. Esto permite probar los extremos más pequeños de la población. Con esta técnica se tiene una precisión estadística más elevada en comparación del muestreo aleatorio simple, debido a que la variabilidad dentro de los subgrupos es menor en comparación con las variaciones cuando se trata de toda la población. Y por último, dado que los grupos son mucho más pequeños y son mucho más específicos, se puede economizar tanto tiempo como recursos, como incluso la propia acción de calcular cualquier tipo de producto. Entre los casos y los ejemplos más usuales son dividir los grupos entre hombres y mujeres o dividirlos por estratos sociales, situación económica, situación académica, etc. Hay dos tipos de muestreo estratificado. El muestreo estratificado proporcional. Para esta técnica, el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos es proporcional con la población del estrato y la población total. Es decir, se escoge una fracción de muestreo que va a ser igual para todos los estratos y se aplica teniendo en cuenta la población ubicada en cada estrato diferente. El tamaño o fracción para los estratos está dado por la fracción del número de elementos totales en cada estrato sobre el número total de elementos en la población. Muestreo estratificado desproporcional. Para el muestreo estratificado desproporcional, este se usa cuando
o se le quiere dar más importancia a un estrato o a otro, dependiendo su nivel de significancia en la investigación, y depende de criterios propios de la investigación o criterios del investigador como tal. Criterios del investigador pueden ser como, dependiendo del costo que requiera un muestreo en diferentes estratos, ya que esto infiere mucho en el costo total de la investigación, y además si es un estrato muy grande, se puede tomar una fracción más pequeña donde se genere la misma significancia para el muestreo. Para la fórmula del tamaño de este muestreo, se dice que el número total de elementos de la muestra en cada estrato es igual a la relación del peso estimado de cada estrato por la desviación estándar de cada estrato sobre la sumatoria de los pesos de cada estrato por la misma desviación de cada estrato por el número total de elementos de la muestra. Para poder entender el muestreo estratigráfico es necesario tener en cuenta su estructura, así que se debe distinguir elementos y estratos de la población y de la muestra. La población, su estructura va a ser la siguiente: los estratos tienen el siguiente orden dentro de la población. Primero, el primer estrato de tamaño n sub 1, segundo estrato de tamaño n sub 2, así sucesivamente, hasta el estrato genérico, que es el H, de tamaño n sub h, y el último estrato, que es el estrato L de tamaño n sub L. Tener en cuenta el número de estratos recomendados, que es entre 3 y 4, para que pueda ser efectivo, mejor que el muestreo aleatorio simple. Ahora, ya visto las distribuciones de los estratos, se continúa con los elementos y los elementos genéricos X sub h sub b, y corresponden en este caso a los elementos y H a los estratos. En el primero, como se vio anteriormente, en el primer estrato tenemos X, H sub 1, la tabla se va a mostrar a continuación. Para esto ya solo quedan las fórmulas, que es donde podemos ver el tamaño de la población, la medida del estrato H-ésimo, el peso de cada estrato, la medida de la población, la varianza, y eso es todo. Ahora, en el muestreo es exactamente lo mismo, sino que el tamaño de los estratos es mucho menor a comparación del de la población. A continuación se va a mostrar el diagrama que resume todo lo anterior. Bueno, yo les hablaré de la fijación y los tipos de fijación. La fijación es la asignación de variables muestrales a cada estrato. Básicamente lo que se busca es trabajar con un tipo de muestras y asignarles un estrato a cada una. Dependiendo de estos elementos podemos tratar temas como lo que son la edad, estimaciones poblacionales, económicas. Otros elementos que pueden generar es la edad, el género. Básicamente hay los tres elementos principales a tener en cuenta por la fijación: es el número de elementos que componen cada estrato, la varianza, es empleada básicamente en otro tipo de fijación que más adelante voy a nombrar, y los costos de cada elemento. Un ejemplo sencillo para resumir lo que es la fijación es tomar los estratos en Bogotá, por ejemplo, cada estrato 1, 2 y 3, y aplicarle una muestra poblacional. Esto ya nos está entregando muestras poblacionales en 3 estratos distintos. Teniendo en cuenta este ejemplo, ya podemos entrar a definir las fijaciones que existen: la fijación uniforme, la fijación proporcional, la fijación de mínima varianza y la fijación óptima, que son como los elementos básicos más conocidos. Existen otro tipo de fijaciones, pero son un poco más complejas y no muy utilizadas. La fijación uniforme consiste en proporcionar a cada estrato la misma cantidad en proporción para básicamente tener el mismo tamaño de muestras. En este caso lo que sucede es que cada muestra que sea de menor tamaño tiene una probabilidad mucho más alta referente a las muestras de mayor tamaño. La fijación óptima lo que busca es utilizar los costos de estimaciones de encuestas y también replantearlos en una manera proporcional de cada tamaño en cada estrato. Las muestras poblacionales deben ser del mismo tamaño.
Y la fijación mínima y la fijación proporcional lo que buscan es que las variancias tengan el mínimo valor, y esta varianza proporcional tenga similitudes con cada muestra poblacional. Bueno, ahora para terminar vamos a hacer uso de un ejemplo para entender muy bien qué es el muestreo estratificado, asimismo como sus distintos tipos de afijación. Miremos este enunciado. Habla de que una firma de publicidad quiere realizar una encuesta en una ciudad, la cual tiene 4 zonas principales. Lo que ocurre es que cada zona tiene un tipo particular de gente, lo cual puede dañar un poco nuestra muestra, puede sesgarla. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el muestreo estratificado. Entonces miremos cómo se hace. Primero, hallamos el total de hogares en la ciudad, que en este caso es 1000. Ahora, usamos inicialmente afijación proporcional para tomar una muestra de 80 hogares. 80 es un número que nosotros decidimos, puede ser más, puede ser menos. El tamaño de cada estrato en la fijación proporcional lo define esta fórmula. Así que vamos a hallar cada uno de los tamaños de cada estrato, o en este caso de cada zona. Entonces en el A es 40, en el B es 16, en el C es 4 y en el D es 20. Una vez tenemos el tamaño de cada uno, realizamos la encuesta, la cual nos da estos resultados o estos datos. Tenemos los datos. Y con los datos podemos hallar las medidas de media, varianza y desviación estándar, etc. Ahora que tenemos una varianza, miremos cuál es la fórmula de la fijación óptima para cada estrato, para el tamaño de cada estrato. Es esta. ¿Qué quiere decir? Que ahora que tenemos la varianza, podemos realmente realizar una encuesta que nos permita hallar datos mucho más verídicos o mucho más confiables. Entonces realizamos el proceso de nuevo, esta vez usando afijación óptima y con una muestra de 200 hogares. Entonces el elemento del denominador nos da este número que tenemos acá y finalmente realizamos el proceso, realizamos el cálculo para cada valor, el cual nos da aproximadamente que el tamaño de la zona A es 106.75 o 107, ¿sí? Pues no puede ser decimal. Ahora que tenemos estos tamaños, podemos realizar una encuesta que va a ser mucho más confiable que la que teníamos inicialmente, gracias a que la fijación óptima nos permite disminuir al máximo el impacto que tenga la varianza sobre nuestra muestra, y ya podemos realizar una mejor encuesta. Concluimos que el muestreo estratificado es una herramienta esencial para el análisis estadístico a profundidad, tiene muchas aplicaciones útiles y nos permite eliminar factores externos para obtener una muestra confiable. Esperamos que el tema haya quedado claro y muchas gracias por su atención.